Allá Montaraz es tercer conclave Montaraz. Muy buenas noches a todos. Como siempre traemos a los maestros, a Ernesto Milá, Eduardo Alcántara y a Gonzalo Rodríguez. Hoy en nuestra hoguera virtual continuaremos con ébola. ¿De qué coño vamos a hablar? Si aquí solo hablamos de ébola y de Tolkien mayormente. Y de vez en cuando se pasa por aquí Felipe Botalla. Pero al final, últimamente estamos... Nah, es broma. Y vamos a decir que estamos repitiéndonos, pero no es ninguna verdad. O sea, no es verdad porque literalmente le damos a todo. Bueno, hoy hablaremos de las doctrinas raciales de ébola, de esa raza del espíritu, de qué enseñanzas había y qué enseñanzas llegaba a ver. Hablaremos también del momento político en el cual se refieren estas enseñanzas y cómo interpretarlas a día de hoy y cómo se interpretaron en su momento. Doy paso primero pues a Ernesto. Buenas noches, Ernesto. Pues vamos a ver este tema para abordar el tema de ébola y la doctrina de la raza tal como la plantea. Yo creo que vale la pena empezar haciendo una síntesis histórica de cómo fueron las relaciones entre Italia y Alemania en los años 30 y cómo ébola pues intentó primero trabajar políticamente en Italia, luego trasladó el campo de operaciones de que había un giro italiano un giro en el fascismo italiano hacia una elaboración de la doctrina de la raza y ahí es donde ébola pues lanza su temática, ¿no? Hasta 1936, prácticamente hasta que estalla la Guerra de España, se decía que existía un brenero ideológico entre el fascismo, entre las dos variedades del fascismo, el fascismo italiano y el fascismo alemán, ¿no? Esto hacía que en cada país, pues, existiera algún partido más próximo a la variante italiana o más próximo a la variante alemana, ¿no? Este brenero ideológico solamente desapareció tras la Guerra de España, cuando, precisamente, durante la Guerra de España, cuando el gobierno italiano y el gobierno español y el gobierno alemán aproximaron posiciones para ver de coordinar la ayuda a la insurrección que encabezaba Franco, ¿no? Aquí. Y es a partir de ese momento cuando Mussolini disuelve los comités de acción por la Universidad de Roma, que pretendían ser una especie de internacional fascista, y los dos gobiernos empiezan a colaborar, aproximan posiciones, y una de los campos en los que aproximan posiciones es en el terreno ideológico. El fascismo italiano llega a la conclusión de que vale la pena integrar una serie de elementos que estaban presentes en el fascismo alemán, pero no en el italiano. El italiano, en el fondo, nunca había considerado el tema del antisemitismo, la cuestión judía. De hecho, había judíos dentro del Partido Nacional Fascista. Nunca había considerado el problema de la raza, ni remotamente. Y es en 1937 cuando estos dos elementos pues vale, pues venga, seguimos. Entonces sigo traduciendo lo que escribió Évola en El Camino al Cinabrio sobre este asunto, ¿no? En este libro hablé sobre los antecedentes del racismo en el mundo antiguo, donde la raza no era un mito, sino una realidad viviente. Examiné los recorridos de este tema en los siglos sucesivos y luego pasé
a describir las formas modernas de tal doctrina, presentando las ideas fundamentales de Gobineau, Waldman, Basher de la Puig, Chamberlain y otros autores diversos. También expuse las teorías de la antropología y de la genética, de la herencia y de la tipología racista. Hablé de la concepción racista de la historia, de las bases del antisemitismo y di, en fin, un marco del racismo politizado del periodo hitleriano en varios de sus aspectos. En este libro, esencialmente expositivo, tuve ocasión de hacer diversas consideraciones, diversas puestas a punto, ¿no? Luego sigue, explica que esta obra se difundió antes de la guerra y que en 1945 el mismo editor, Wepli, publicó una síntesis de la doctrina de la raza con un apéndice, escrita también por Ébola, con un apéndice iconográfico de 52 fotografías que también se tradujo al alemán. Bueno, entonces, en el momento en que aparecen estas dos obras, Mussolini se da cuenta de que el planteamiento más lógico, más natural para expresar una doctrina de la raza que pudiera compartir el fascismo italiano, pues era precisamente el punto de vista de Ébola, ¿no? Y a partir de ese momento, Mussolini se entrevista con Ébola. Él cuenta la entrevista, cómo se produce, en qué situación, y Mussolini le propone hacer una revista que dirija, una revista en dos idiomas, en francés, y en dos ediciones, en italiano y en alemán, que estarían publicadas y dirigidas por él y publicadas en ambos países, ¿no? Pero también explica en Camino del Cinabrio que a partir de aquí tuvo distintos problemas. Primero, con la gente que había redactado el Manifiesto de la Raza, que era el primer documento del fascismo que incorpora el término raza, que no querían competencia, simplemente. O sea, ellos lo que se habían limitado es hacer una traducción en la práctica de lo que era el racismo en Alemania, y en lugar de hablar de germanismo, de raza germánica, pues habían puesto simplemente raza latina y latinidad, punto. Entonces, claro, vieron en Ébola una competencia que además gozaba de la aquiescencia del propio Mussolini, ¿no? Y le hicieron realmente el boicot. Ya lo dicen en Italia, aquello de camerata, camerata, fregatura sicurata. Lo que traducido viene a ser aquí el timo del camarada en España. Bien. El otro foco de oposición fue precisamente los sectores más próximos a la Iglesia Católica, que veían que el racismo era una forma antiuniversalista de negar la existencia de un Dios en todo, en fin, y de una redención, de una doctrina de la revelación que se pudiera aplicar a todo el mundo, ¿no? Estos sectores además desconfiaban de Ébola en la medida en que en los años 20 había escrito sus obras más agresivas contra el catolicismo, sobre el paganismo y en consecuencia objetivamente contra el catolicismo, ¿no? Bien, estos dos frentes más o menos coaligados pues hicieron que el intento de una revista italo-germana sobre que difundiera las tesis de Ébola pues fuera imposible, ¿no? De hecho, cuando él se fue a Alemania a procurar impulsar esta revista, la propia embajada italiana en Berlín pues mató todos estos contactos en Alemania. Es decir, hay un folleto muy interesante que se publicó en los años 90 en Italia,
en donde se recopilan los distintos informes que aparecieron sobre ébola durante el Tercer Reich, sobre todo a partir de 1939, y efectivamente demuestran que tanto las instancias de las SS, instancias oficiales de las SS, como de la propia policía, de la Gestapo, pues miraban a ébola con cierta desconfianza, porque no se adaptaba simplemente a la teoría del racismo alemán, que fundamentalmente era una teoría biológica, no solo biológica, pero fundamentalmente biológica. Por tanto, esta revista, que debía llamarse Sangues Espíritu, pues jamás pudo ver la luz, ¿no? Ébola siguió colaborando con el Ufficio de la Raza, la Oficina de la Raza del Ministerio de Cultura Popular, que publicaba una revista que se llamaba La Difesa de la Raza. Tengo la colección completa en PDF de La Difesa de la Raza y efectivamente ahí, lo digo por si a alguien le pudiera interesar, se la paso porque es curioso, ¿eh? Es decir, hay artículos de muchos autores muy distintos, es una mezcolanza ideológica, una mezcolanza de tendencias, pero sí es cierto que Ébola publica unos 6 o 7 artículos en los 20 o 25 números que aparecieron, ¿no? Bueno, se limita prácticamente bueno, a difundir o a dar forma de artículos de prensa a las tesis de los libros que había escrito sobre la materia, ¿no? Este es el encuadre general de la teoría de la raza de ébola, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues en la medida en que ébola notó que el camino para la difusión de su teoría, sobre la cual sería bueno que vosotros dijerais algo, la expusierais, pues en la medida en la que ébola vio el camino cerrado en Italia, trasladó simplemente el campo de operaciones a Alemania. Antes ya había tenido contactos fundamentalmente con sectores de la Revolución Conservadora, concretamente con el Herrenclub, el Club de los Señores, que era una especie de organismo de la nobleza prusiana, y ahí era pues donde había expuesto esta teoría con gran éxito de público y de asistencia. Además, él decía que, contrariamente a lo que se podía pensar, el Herrenclub no estaba compuesto por horarios de 2 metros, rubios de ojos azules, sino por abuelos barrigones, tripudos y bastante entrados en años, ¿no? Pero en cualquier caso sí que es cierto que Ébola recogió en Alemania también simpatías de jóvenes, de sectores procedentes de la Revolución Conservadora, que habían leído tanto sus trabajos sobre el paganismo, que se habían editado en Alemania, como su obra Revuelta contra el Mundo Moderno, que había sido traducida al alemán en aquellos años, ¿no? No es por casualidad que durante la guerra Ébola es llamado por sectores del régimen nacionalsocialista para desarrollar determinados trabajos, y que precisamente eso es lo que hace que en el momento de la liberación de Mussolini, después de estar preso en el Gran Sasso tras la defección de Italia, tras la traición del Consejo Nacional Fascista, pues Ébola, llevado a Alemania, se encuentra con Mussolini en el cuartel general del Führer, ni tampoco es por casualidad que se encuentra en Viena en los últimos meses de la guerra, cuando resulta herido después de un bombardeo. Ernesto nos ha dado el marco histórico en el que Ébola afronta el problema de la raza, de los racismos y demás. Y es muy interesante porque fijaos que nos ha dicho cómo el fascismo italiano pretende acercarse a la doctrina nacionalsocialista y entonces pretende elaborar, por decirlo de algún modo, su propia versión de racismo fascista, inspirada en el racismo alemán, pero apartándose de ahí. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer Ébola? Fijaos, por un lado, hace un libro que se llama El mito de la sangre,
que es un libro, como ha dicho Ernesto, básicamente expositivo, la historia del racismo. Pero en ese libro, si lo habéis leído, él ya va dejando perlas de cuál es su doctrina. Porque lo que está diciendo es que la historia del racismo nos conduce, en época contemporánea, hablando ya del racismo moderno, a partir del siglo XIX y después ya con el racismo nazi, a una suerte de materialismo biológico. Por eso, recordar que Rosenberg, el gran teórico del racismo nazi, escribe El mito del siglo XX, Évola escribe El mito de la sangre en cierta medida como contestación, advirtiendo que ese racismo alemán está siendo una forma espúrea de entender la cuestión racial, por abocarlo de manera unilateral a la cuestión puramente biológica, a una especie de materialismo biológico, materialismo zoológico. De hecho, el siguiente libro que él desarrolla, o los artículos que él desarrolla después, publicados como síntesis de la doctrina de la raza, más recientemente el famoso libro La raza del espíritu, en ediciones de Heracles, es donde él hace ya, fijaos, esto es interesante, una revisión crítica del racismo. Por un lado, un libro, El mito de la sangre, hace un recorrido expositivo de la historia del racismo, y por otro, en su síntesis, la doctrina de la raza, y en su trabajo de lo que llamamos, entre comillas, la raza del espíritu, hace una revisión crítica del racismo. Y fijaos aquí lo que ocurre, porque la revisión crítica que hace de Évola del racismo y el modelo, entre comillas, racial, que no creo que se le pueda llamar así, el modelo racial que plantea Évola, resulta que no le satisface ni a los nazis ni a la Iglesia Católica. El nacionalsocialismo, los jerarcas del nazismo van a decir, ojo, cuidado con Évola. Las tesis de Évola son antimaterialistas, son antibiologicistas, son contrarias al pensamiento nazi. Es decir, desde el nazismo más puro y duro se rechaza la tesis eboliana. Pero claro, desde la Iglesia Católica también. Pues el catolicismo plantea un universalismo que trasciende cualquier idea de raza, y entonces ese universalismo católico no acepta los elementos raciales que sí están presentes en la síntesis y en el trabajo de Évola. Por tanto, Évola se mueve en un mundo, en una dirección, en un ángulo que no le acerca ni al materialismo biológico de los nazis, ni, entre comillas, al universalismo antirracista de la doctrina católica, que es el que finalmente, bueno, se impone a día de hoy o se ha impuesto. Claro, ¿por qué Évola está a la distancia de uno y de otro? Bien, pues porque yo creo que él no deja de ser leal a la doctrina tradicional. Él lo que hace es plantearse la cuestión de la raza desde el ángulo de la doctrina tradicional. Y la doctrina tradicional no deriva, ni mucho menos, en un materialismo biológico, pero tampoco nunca deriva en un universalismo promiscuo, ¿no? Donde no existe la distinción entre pueblos, razas, familias o linajes. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mi humilde entender, las tesis de Évola sobre la raza están actualizando una cosa tan antigua como la idea de la tradición y el linaje, o mejor dicho, los linajes tradicionales. Évola distingue entre el cuerpo, el alma y el espíritu. El soporte puramente físico, las inclinaciones psíquicas, que serían el alma, y sobre todo el espíritu, la manera de afrontar la trascendencia, la manera de imprimir en tu vida la trascendencia, la manera que tiene una familia, un linaje, un pueblo, de darse un horizonte de trascendencia y hacerlo presente, grabarlo en su realidad. Y es entonces que en las tesis de Évola aparece esa idea interesante de que literalmente, lo leo literalmente, dice, el racismo moderno no se da cuenta de que para el hombre el concepto de raza no puede ser asumido en los mismos términos en los que se asume para el caso de un gato o un caballo. Eso no sirve simplemente para el hombre, y menos aún para el hombre si nos referimos al hombre superior, al que genera luz, creación y civilización. Esta es una idea fundamental en Évola, la idea de que la mera selección del material biológico que constituye al sujeto mediante las cruzas de las razas, por decirlo así, buscando la raza pura, la arianidad pura, eso no funciona. De hecho, apelando a la doctrina tradicional, él insiste en la idea ariana originaria,
¿no? De los antiguos cánones del Veda, de la tradición védica, donde dice, el ario no se diferencia nada del Shudra, si no es capaz de actualizar en sí mediante la iniciación esa chispa ariana, siendo la arianidad el señorío sobre uno mismo, el dominio del hombre sobre sí. De hecho, hay un fragmento interesante que quiero leeros al respecto. Dice, así como un hombre es tanto más digno de ser hombre en cuanto sepa darse a sí mismo una ley, una forma y una orientación, eso es lo que realmente le caracteriza como hombre, dice, entre las razas, dice, se encontraría una más arriba o más abajo en cuanto sea capaz de tener una tradición espiritual dominadora del espíritu sobre el cuerpo y sobre el alma. Y dice, repitámoslo, esto nunca es un dato puro que se da por naturaleza. Nadie nace por naturaleza en condición ariana, en señorío de sí. Tiene que haber una predisposición que luego debe ser actualizada. Y es entonces que más adelante, de una manera muy interesante, explicando los procesos a través de los cuales esa esencia se hace presente, ese espíritu se hace presente y se hace señor del cuerpo y del alma, del cuerpo y de la mente, dice, un momentito lo tengo aquí, dice, el espíritu como aquel fuego superior e interior que eleva la materia, se refiere al compuesto humano, eleva la materia, dice, de manera tal, dice que la raza del espíritu se convierte entonces sí en una raza de la sangre. Está diciendo, se genera ya un linaje en el cual se está transmitiendo el trabajo que previamente se ha hecho sobre ese soporte material. Entonces, la decadencia de una civilización no sería efecto fatal ni mecánico de la mezcla de una superraza o una raza superior con otra raza, sino que sería fruto de una decadencia de su espíritu. Decae la íntima tensión que la mantuvo en contacto con el principio metafísico. Esta es otra idea fundamental. Ébola distingue entre las teorías de razas de la naturaleza y razas del espíritu. Las razas de la naturaleza, dice, son como meros animales. Daría la impresión de que tú puedes mezclar y obtener un caballo perfecto o un hombre perfecto. Pero eso es contrario a la doctrina tradicional, porque no se puede desconocer la realidad metafísica. Entonces dice, hay un dualismo entre el cuerpo y el espíritu, entre la realidad física y la realidad metafísica. Y la raza del espíritu es la que impone la dimensión metafísica sobre la realidad puramente física. Dice, la raza del espíritu es, dice, el ideal clásico, el ideal de la tradición, es la raza del espíritu formativamente victoriosa sobre la sangre. Se puede hablar entonces efectivamente de una oposición entre las razas de la naturaleza, aquellos que afirman el hombre mera naturaleza y pretenden decantar mera naturaleza, lo cual para Ébola es una regresión, es que es una regresión totémica, lo compara con la de los pueblos más primitivos, y al mismo tiempo aquellas que son raza del espíritu, que son fruto de esa acción sobre uno mismo, de esa acción que convierte la raza del espíritu en una raza de la sangre, en un linaje, portador de una luz que debe ser actualizada mediante la práctica iniciática, mediante las disciplinas del autoconocimiento. Y es aquí cuando él, citando los textos directamente de los Vedas, ¿no? Dice, de acuerdo a la concepción originaria, Arya queda como sinónimo, Ario queda sinónimo como de Villa, es decir, de regenerado, de nacido dos veces. Un solo nacimiento posee el Shudra, dos nacimientos posee el Ario, uno natural y otro sobrenatural. Es un acto trascendente, lo iniciático, lo que realmente permite la aparición de la arianidad. Y esto acaba siendo al final el elemento vector central de la doctrina racial eboliana. A mi humilde entender, no voy a desarrollarlo más, he dado básicamente un marco genérico. A mi humilde entender, esta idea de tradición y linaje, de una esencia que debe actualizarse mediante un ejercicio y que si no nos sirve de nada, que por decirlo así, no estás solo. En tu sangre hay un linaje ancestral que te permite cultivar ese señorío, esa grandeza, esa fuerza interior. Pero no te viene dado nunca. Lo vas a tener que actualizar y trabajar. Esa idea yo creo que chocó completamente y no fue entendida para nada
por supuesto, por el materialismo biológico nacionalsocialista, pero tampoco por el universalismo católico, que afirma la dignidad esencial del ser humano, sea cual sea su raza, y en esa misma dignidad esencial ya parece que está la dignidad superior y máxima, sin entender que habría un siguiente paso, que es el paso del Señor. Por eso también la cosmovisión jerárquica aristocrática del mundo tradicional, porque por mucha dignidad esencial que tuvieran todos los sudras, luego hay algunos que no son sudras, que en ellos realizan esa arianidad, ese señorío. Entonces, bueno, creo que estos son los marcos conceptuales que desde la tradición sapiencial trata de articular Évola a la hora de confrontar el problema de la raza. Y bueno, pues sirva mi comentario como punto de partida ahora para seguir desarrollando la conversación y el debate. Muy bien, muy bien. Pues nada, entro ahora, ¿no? Ya ha dado Ernesto, nos ha brindado el marco político, Gonzalo el marco conceptual o incluso cosmovisional, ¿no? Y bueno, voy a intentar destripar algo, ¿no? En qué consistía también, ¿no? Esta doctrina de la raza. Bueno, un poco ahora Gonzalo, cuando hablaba de que se trataba de que la raza del espíritu pues surgiera victoriosa sobre la del cuerpo, ¿no? Nos está dando las pistas de que el ideal de raza del espíritu que Évola presenta es el de lo que él denominó como raza apolínea, olímpica, uránica, solar, guiada por lo que definió como la luz del norte, ¿no? Y bueno, que básicamente consistiría en el dominio, bueno, en el conocimiento del principio primero, ¿no? A través del proceso iniciático y del hacerse uno con dicho primer principio, ¿no? Eterno e inmutable, ¿no? Esto sería, digamos, el arquetipo de raza de espíritu que Évola defiende, ¿no? Como consecuencia de ese, bueno, de ese haberse hecho uno con el primer principio, pues derivan una serie de, digamos, características en lo que Évola después se denomina como raza del alma, ¿no? Que podrían ser pues el autodominio, el estar majestático en la vida, el autocontrol, pues el espíritu de entrega y sacrificio, de autosuperación, la nobleza, la fidelidad, la camaradería, la sinceridad, el valor, el honor, el heroísmo, la autodisciplina, la templanza. Bueno, serían características de la raza del alma, que sería una consecuencia de haber conquistado los planos del espíritu, ¿no? Y como consecuencia también, siguiendo con esta jerarquía que va desde lo alto del espíritu hasta el cuerpo, pasando por el alma, pues como consecuencia de haber de alguna manera convertido en hábitos todos estos atributos que he mencionado, ¿no? Como paradigmáticos de la raza del alma, pues todo esto incluso se reflejaría en los rasgos de la raza física, de la raza del cuerpo, ¿no? La nobleza se reflejaría en el rostro, ¿no? Bueno, una persona puber, sin hacerse, informe de alguna manera, pues cuando ya madurando, ¿no? Trabaja su interior, ¿no? Para intentar, pues, bueno, llegar a la conquista de este ideal de raza del espíritu, pues se podrá ver incluso en su rostro como poco a poco estos rasgos de derechura, de saber estar,
de entereza, de nobleza, se van reflejando en su mismo rostro, ¿no? Bueno, el detalle este, ¿no? De los que creen en la quiromancia, ¿no? Los que creen en que se puede leer un poco el futuro de uno, ¿no? En las líneas de la mano, defienden la idea de que igual uno nace con unas líneas pues un poquito diluidas y a base de una vida tenaz, sana mental y físicamente, esas líneas se van marcando y alargando cada vez más, o al revés, ¿no? Se van diluyendo por culpa de una vida disoluta o de una vida pues llena de amargura y depresiones, ¿no? Es decir, que las cualidades del alma, al final, de una manera jerárquica, se reflejan también en el estadio inferior de la doctrina de la raza de según las pone Ébola, es decir, se reflejan también incluso en el físico, ¿no? Si nos quedamos en la parte física, bueno, podríamos, tampoco es cuestión de ningunearla, ¿no? Porque quizá pudiera haber quien se pensara que esta primacía de lo espiritual en el tema de la doctrina de la raza que expone Ébola acaba pues prácticamente dejando sin valor, ¿no? La raza física, ¿no? Y bueno, un poco ha salido aquí el tema de las cruzas, ¿no? Y no es que solo Ébola estuviera en contra de la mezcla, ¿no? Entre razas, ¿no? Que lo estaba porque, bueno, quien defiende una doctrina, la doctrina de la tradición, obviamente defiende la diferencia, ¿no? Frente a la modernidad homogeneizadora y niveladora, ¿no? Y el tema racial en lo físico, pues también sería pues una palanca, ¿no? Diferenciadora y en oposición a las tendencias de la modernidad. Pero es que su oposición a la mezcla racial, a las cruzas, va mucho más allá de lo que es el ámbito de un grupo racial, ¿no? Va mucho más allá porque él incluso está en contra de la mezcla bueno, de los linajes. De hecho, Gonzalo antes ha hecho alguna mención a ello, ¿no? De los linajes y iría más aún, más allá. Está en contra incluso de la mezcla, por lo que se puede decir por algún escrito suyo, de los estamentos, ¿no? De las castas, ¿no? Dentro de un mismo linaje, ¿no? De hecho, hay bueno, unas letras suyas, son muy significativas al respecto, las leo, que dice la ética individualista corresponde indudablemente a un estado de mezcla de los linajes, en la misma medida en que la ética del ser uno mismo corresponde, en cambio, a un estado de pureza racial predominante. Allí donde las sangres se cruzan, las vocaciones se confunden, las vocaciones, y cada vez resulta más difícil ver claramente la propia naturaleza. Crece cada vez más la volubilidad interior, señal inequívoca de la falta de verdaderas raíces. Permitidme que me remoje un poco el gaznate. Fijaos que habla de que las vocaciones se confunden, ¿no? Es decir, prácticamente nos está dando a entender que incluso bueno, en un principio, ¿no? La mezcla de estamentos, ¿no? De la nobleza aristocrática con, por ejemplo, el estamento productivo, pues daría como consecuencia individuos que no sabrían bien cuál sería su vocación, ¿no? Si la guerrera, la sacro, bueno, la dirigente o sería la productiva, ¿no? Incluso diría yo que hasta dentro de un mismo estamento, yo creo que Ébola pondría pegas a la mezcla entre los yo qué sé, los
forjadores de armas con los zapateros, ¿no? Porque de hecho si se lega, ¿no?, por parte materna y paterna, ¿no?, las dotes en un oficio, ¿no?, en un desempeñarse, ¿no?, pues seguramente la vocación del heredero estará más clara, ¿no? Y no habrá esta especie de confusión, ¿no?, de la que habla Évola, ¿no? Por tanto es esto, ¿no? Es que no solo es el tema de que no se mezclen las razas, ¿no? Esto sería un poquillo de demócrata, por decirlo de alguna manera, si solo se quedara en el plano de un grupo racial, ¿no? Dentro del grupo racial hace distingos, ¿no? Hay categorías, ¿no? Y bueno, podría resultar muy radical, ¿no? Pero desde el punto de vista de Pues, la ¿me doctrina... dejas? Sí. Sí, claro, es que mira, al hilo de lo que estás planteando, que continúa lo que yo decía de tradición y linaje. El mundo tradicional no conoció el concepto de raza tal como se ha llegado a entender en el racismo contemporáneo. Évola dice literalmente, el racismo moderno es nivelador. Fíjate, es nivelador. Y asume un punto de vista naturalista y antiespiritual. Dice, la forma más ingenua de racismo es pues aquella en donde con una defensa y una cultura de tipo casi zootécnico, la técnica de selección zoológica, se obtendría la arianidad o lo mejor de lo humano. Lo llama como una ingenuidad. Exacto. Las ideas de Évola, en cierta medida, estarían recogidas después, desarrolladas, a lo mejor lo conocéis, seguro que sí, el artículo de Fridtjof Schuon, Castas y razas, de Fridtjof Schuon, el maestro también tradicionalista, donde lo que viene a decir es parecido a lo que tú has señalado. El racismo moderno, blancos, negros, amarillos, azules, las distintas razas, ¿no?, lo que sea, sería un punto muy básico. Porque en realidad aquí lo que hay que distinguir son las castas, los distintos tipos humanos. El brahman, el satrilla, el vaisya, el shudra. Dentro de, por decirlo así, un grupo racialmente homogéneo en lo genético, en la raza del cuerpo, todos son blancos. Sin embargo, no podría haber promiscuidad, estaría mal vista de nuevo la mezcla. Porque lo que hay que hacer es ser quien eres. El brahman, el satrilla, el vaisya, el shudra, tiene que convertirse en quien es. Y las mezclas de castas generarían confusión en el individuo para reconocer su vocación más profunda, su esencia más profunda, y para emprender entonces el camino iniciático, el camino de autoconocimiento y realización espiritual que permite llegar a ser quien estás llamado a ser. Entonces, entre comillas, la profilaxis que plantea entre los hombres Julius Évola no es exactamente o solamente la de las razas del cuerpo tal como las entendió el racismo moderno, que para Évola es una cosa ingenua. Tiene un fragmento donde llega a decir, en Alemania se creen que ario es quien nace blanco sin mezcla de judío y de negro. Dice, qué fácil sería entonces llenar el mundo de arios. Pero no es así. El ario está en la pirámide de toda jerarquía, pues es el que ha realizado el señorío sobre sí. Entonces, yo creo que en realidad Évola utiliza unos lenguajes, un planteamiento, ¿no?, de reflexión, de argumentación, que se encuadra en la época. Segunda Guerra Mundial, aparición de los fascismos, aparición del comunismo, democracia liberal, la Gran Guerra, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Él se encuadra en ese contexto histórico. Pero de lo que está hablando es de una cosa mucho más antigua, que es tradición y linaje. La creación de un linaje, el cultivo y desarrollo y mantenimiento de ese linaje y la realización del potencial espiritual inserto en dicho linaje. Yo creo que esa es una de las claves fundamentales de su pensamiento, que obviamente choca con el materialismo biológico. Recordar, yo creo que es una carta que escribe Rudolf Hess, ¿no?, donde dice, hemos descubierto la clave. La base del hombre no es la economía, como dicen los marxistas. Debajo de la economía está la genética, es la raza, ¿no? Entonces, frente a ese materialismo biológico que plantearía el nazismo de Rosenberg y el universalismo absolutista, ¿no?,
de la Iglesia Católica, la dignidad esencial de todo ser humano ya le hace señor, bueno, pues estaría ese punto intermedio donde una cosa sería el reconocimiento de todos y otra cosa sería el olvido de las jerarquías. Y el mantenimiento de esa jerarquía y el papel de cada uno de los estamentos de esa jerarquía, vinculado a su vez a la profilaxis, ¿no? Que no se mezclen los linajes, que no se mezclen los satrillas con los sudras, y que luego el que tiene linaje satrilla se convierta en guerrero. Porque si no va a despertar la esencia que lleva dentro, el linaje no sirve. Se queda como una especie de tesoro olvidado o herencia despreciada. Claro, en realidad se está moviendo en unas coordenadas que yo creo que están completamente tan fuera de onda respecto del mundo moderno, que yo creo que ni siquiera en aquel momento, a mediados del siglo XX, ¿no?, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, fue realmente entendido. Ni por los que le criticaban desde el nacionalsocialismo, ni por los que le criticaron desde la jerarquía de la Iglesia Católica. Mira, aquí me gustaría tocar dos temas. Uno, que es cómo se le ocurre a Évola este planteamiento, ¿no?, que es muy interesante. Y otro, cómo era, porque hemos hablado del nacionalsocialismo, de dónde procedían algunas de las ideas del nacionalsocialismo sobre la raza, ¿no? Vayamos a lo primero. Évola en la primavera del 36 hace un viaje por Bucarest. Viaja a Bucarest, está en el hotel y allí pide encontrarse en la Casa Verde, que era la jefatura de la Guardia de Hierro rumana. Pide un encuentro con Codreanu, dice que aparecieron dos personajes silenciosos en el hotel, se lo llevaron para la Casa Verde y entonces, pues nada más llegar, Codreanu le ofreció un vaso de agua y de miel y un tarro de miel como signo de bienvenida. Y entonces empezaron a hablar y lo cierto es que Évola quedó impresionado por este pequeño encuentro de una tarde que tiene lugar, ya digo, es importante fijarlo en el tiempo, en la primavera del 36, es decir, cuando todavía existía este veneno ideológico que hablaba antes y el gobierno italiano y el gobierno alemán no habían acercado posiciones, ¿no? Por tanto, Évola en aquel momento pues todavía no había valorado la posibilidad de elaborar una teoría sobre la raza, aunque las bases de esta teoría pues las tuviera ya expuestas en libros anteriores, en textos anteriores, ¿no? Leo el pequeño fragmento en el cual, que fue la parte central. Évola luego escribió un artículo sobre mi encuentro con Codreanu, y hay una parte central en donde por la forma de la redacción se ve que quedó sorprendido por el planteamiento que hizo Codreanu, ¿no? Dice, entre los temas de nuestro coloquio recuerdo la interesante caracterización que Codreanu hiciera del fascismo, del nacionalsocialismo alemán y de su mismo movimiento. Él dijo que en todo organismo existen tres principios: la forma, la fuerza vital y el espíritu. Se debe pensar lo mismo en lo referente a una nación y a un movimiento renovador. Y un movimiento renovador puede desarrollarse haciendo recaer el acento mayormente en uno u otro de los tres principios. Según Codreanu, en el fascismo, el principio de la forma, como idea política formativa y Estado, tenía la primacía. Era la herencia de Roma, potencia organizadora. En el nacionalsocialismo alemán se daba un particular relieve a la fuerza vital. De aquí el papel que en él mismo tenía la raza, el mito de la raza, la apelación a la sangre y a la comunidad nacional racial. Para la Guardia de Hierro, el punto de partida, en cambio, había sido el elemento espiritual. Quería, pues, partirse de este y por espíritu codreano comprendía algo que tenía referencia también con los valores propiamente religiosos y ascéticos. Este es el párrafo. Luego sigue varios párrafos más elogiando y glosando
este planteamiento. Pero se ve efectivamente que es ahí, en Bucarest precisamente, en conversación con Codreanu, en donde Évola tiene su primer contacto con una teoría que luego liga a la raza, ¿no? Así pues, habría que reconocer el tributo que debe Évola a Codreanu y a su planteamiento. Es decir, digamos que su teoría es una traslación en un plano doctrinal, no solo político, como hacía Évola, como hacía Codreanu de la doctrina de la raza, ¿no? Pero quería añadir otra cosa sobre el nacionalsocialismo y su doctrina de la raza. Bueno, vamos a ver. Uno de los mitos que han circulado no solamente en la modernidad, sino en el periodo histórico, en los años 30 y 40, sobre el nacionalsocialismo, es que era un movimiento unificado, único, ¿no? Unificado en todos sus aspectos. Y no es así, no es así. El nacionalsocialismo era un agregado de distintas tendencias, algunas de las cuales no tenían absolutamente nada que ver con otras, que de no ser por la personalidad de Hitler, jamás hubieran constituido un movimiento político. En algo tan obvio como que se acepta habitualmente, como es el tema del antisemitismo, había distintos grados. Había gente en el partido que ni siquiera era antisemita. ¿Dónde? Pues el mismísimo Hermann Göring. Hermann Göring, en un momento dado, cuando ya existía el Tercer Reich, dice claramente que la cuestión económica debía de entregarse a los judíos porque eran los que más entendían de economía. Había otro personaje que era Julius Streicher, que este era un antisemita convencional en el sentido casi caricaturesco del término. Había un personaje, que era el propio Hitler, que tenía una visión del judaísmo muy condicionada por lo que él había visto, por la belleza, además, por la belleza física, por lo que él había visto en Viena. Lo explica en el Mein Kampf, que paseando por Viena de repente se cruza con unos tipos que no eran como él pensaba que iban a ser los vieneses, ¿no? Sino que pertenecían a otra raza, ¿no? Y había un personaje que era también muy interesante, que es Goebbels, al cual el tema judío, pues depende de las necesidades de la propaganda, pues lo utilizaba o no lo utilizaba, porque Goebbels, a fin de cuentas, era un pragmático, ¿no? Bueno, pues ni siquiera en el tema judío existía unanimidad en el nacionalsocialismo, no digamos en el tema de la raza, que cada uno de los ideólogos, cada uno de los doctrinarios lo enfocaba de una manera distinta. No es lo mismo las concepciones volkisch que tiene Hitler en 1919, 20, 21, 22, 23, que las que luego generan las leyes de Nuremberg y que las que luego ejerce desde el poder, completamente diferentes. No era lo mismo lo que pensaba Rosenberg que lo que pensaba Hitler en materia de raza. No es lo mismo lo que pensaba Goebbels en materia racial que lo que pensaba Rosenberg. Cuidado. Ahora, sí que es cierto que existe una influencia muy perniciosa dentro del nacionalsocialismo en materia racial, que no procede de Alemania, que procede del Reino Unido. Esto es muy interesante y es lo que hoy se está ocultando por historiadores que obviamente no quieren reconocer que el problema es que el racismo en su forma moderna no nace en Alemania, nace en el Reino Unido para justificar la existencia del imperialismo británico. En el entorno en las sociedades de pensamiento que aparecen en la Inglaterra del siglo XIX, hay una que es muy interesante, que es el X Club. El X Club está formado por darwinianos. Uno de ellos es el abuelo de los hermanos Huxley, otro es el doctor Aveling, que era el yerno de Carlos Marx, también evolucionista. Otro es el propio Darwin, por supuesto.
Y hay un personaje muy interesante que está emparentado con todos estos, emparentado familiarmente, que es Francis Galton. Francis Galton. Galton es el fundador del darwinismo social, pero también de una corriente ideológica en el sentido de sistema ideológico cerrado, que es el eugenismo, la eugenesia, ¿no? La eugenesia era es la mejora de la raza, pero cuidado, tal como lo concebía Galton, no es la mejora de la raza como comunidad del pueblo, tal como lo concibieron luego el Partido Nacional Socialista, sino que se refería a lo mejor de la raza británica, lo mejor de la raza británica, es decir, la élite intelectual de la raza británica. No hay que olvidar que estábamos en la primera revolución industrial y los dueños de Inglaterra en ese momento eran propietarios de hilaturas, propietarios de minas de carbón y de acero, comerciantes, etcétera. Es decir, estamos hablando del primer imperio comercial. Ese imperio comercial que debía de viajar, de tomar posesión de colonias en todo el mundo y que precisaba de una ideología que la avalara. Y esa ideología pues fue el eugenismo y distintas variantes, ¿no? Y esto es muy importante porque cuando la doctrina eugenésica llega a Alemania, sí, tiene relación con el universo Volkisch, aparece en el universo Volkisch y ahí se populariza, se hace popular. Es decir, la diferencia entre la eugenesia alemana y la eugenesia inglesa es, como he dicho antes, que la eugenesia inglesa es la mejora intelectual de un sector de la sociedad, de la élite social, hoy le llamaríamos los señores del dinero, concretamente, mientras que en Alemania esto se hace, Volkisch alcanza a todo el pueblo, a toda la comunidad del pueblo. Pero el mal ya está hecho, ¿no? Porque efectivamente la doctrina eugenésica es materialismo biológico sin más, o sea, sin más. Y cuando Gonzalo ha hablado antes de que para el Tercer Reich, parecía, se trataba al ser humano casi como un ejemplo, como una especie animal, es decir, había una selección un animal biológica. Un animal de pedigrí que hay que seleccionarle. Efectivamente. Pues es que esta idea está directamente y además expresada así, expresada en estos términos por Francis Galton. Pero vamos, lo expresa diciendo prácticamente que hay que seleccionar al ser humano como si selecciona a la mejor especie de perros. Así mismo. Pero con estas mismas palabras. Es decir, no hay equívoco posible, ¿no? Claro, hombre, para una mentalidad como la de Ébola, esto obviamente pues era una frase con la que no podía estar de acuerdo y el racismo, la forma de doctrina de la raza, ¿no? El racismo, por no emplear una palabra que puede resultar confusa, la doctrina de la raza de Ébola, pues no podía ser sino la negación de esto, ¿no? Ahora bien, bueno, paro aquí. No, me parece muy, muy interesante. Es decir, efectivamente, el materialismo biológico sería la forma ya más extrema de esos racismos decimonónicos, que es verdad, donde se gestan y se preparan ante todo es en las Islas Británicas. La Inglaterra victoriana es la que prepara el racismo tal como se le entiende a día de hoy. O sea, lo que a día de hoy comúnmente se entiende como racismo, razas superiores, inferiores, odio racial, todo eso se gesta en la Inglaterra victoriana. Apenas se conocen ideas racistas así en la Grecia clásica, en Roma, en el mundo celta germánico. Y sin embargo, se conoce muy claramente en todos estos mundos tradicionales la idea del linaje, la salvaguarda de la sangre del linaje, la salvaguarda de la sangre del linaje porque posee un tesoro que solo se manifiesta a posteriori. Además, necesitas de pasar una serie de pruebas para convertirte en quien eres. Dime. Mira, se me ha olvidado decir un par de cosas, ¿no?
Porque es que precisamente estos días estoy trabajando el tema de la eugenesia, porque estoy reconstruyendo lo que fue la segunda, la tercera y la primera revolución industrial, y me he encontrado con esto precisamente, con el entorno de Darwin, que es muy interesante, y que es un entorno que ha seguido vivo hasta prácticamente mediados del siglo XX. No olvidemos que todos estos, los Galton, los Huxley, han tenido hijos y nietos y han seguido los hijos y los nietos, por increíble que pueda parecer, en las mismas costumbres, neomalthusianos, todos eran neomalthusianos. Y hay una frase que he cogido esta tarde precisamente, poco antes de comunicar con vosotros, ¿no? Una frase de Galton no, de Leonard, el cuarto hijo de Darwin, que fue presidente de la Sociedad Eugenésica Británica entre 1911 y 1928. En el momento en que tomó posesión del cargo, dijo, entre comillas, la eugenesia se convertirá no solo en el grial, un sustituto de la religión, como había esperado Galton, sino en un deber primordial. Esto fue en 1912, en el primer Congreso de Eugenesia. Uno de los asistentes era Winston Churchill. Es curioso, ¿eh? No me negaréis que es curioso, porque estas ideas neomalthusianas, estas ideas de selección, de darwinismo social, incluso la teoría del CO2, de cómo el CO2 puede cambiar el clima, estaban presentes en su germen, en el círculo, en el entorno darwiniano, y se han mantenido a través de distintas asociaciones, a través de la UNESCO, a través de Naciones Unidas, en donde estos personajes, los hijos y los nietos de todos estos personajes, tuvieron un papel muy, muy relevante. Muy, muy relevante. Por cierto, el fundador de la UNESCO fue Julian Huxley. Y hoy estaba leyendo precisamente la vida de los Huxley, de la familia Huxley. Es una familia en donde serán muy inteligentes, pero estaban sometidos a depresiones, crisis nerviosas, locuras y suicidios. Y enfermedades congénitas, por cierto. Bueno, es que se corrompe la sangre, ¿verdad? Si no se oxigena. Sí. Bueno, yo creo que es que en realidad lo que estamos moviéndonos, que no sé si está, o por lo menos por mi caso, si me estoy consiguiendo explicar bien, es que creo que nos estamos moviendo en la doctrina de la raza de Ébola, en la cosmovisión tradicional de qué cosa es el ser humano, de la idea de raza, que fijaos, yo pienso que remite un poco a la lengua castellana. ¿Os acordáis que en castellano se dice, este es un hombre de raza? ¿Conoces a fulanito? Es un tío de raza. ¿Qué significaba en España decir que alguien era de raza? ¿Que era biológicamente puro en algún sentido? No. Un hombre de raza en Castilla significaba que en él se había manifestado una esencia verdadera, profunda, que llevaba dentro y que por lo general no se llegaba a manifestar, pero en él sí se había actualizado, ¿verdad? Es un hombre de raza, se dice en español. Vale. Entonces, creo que lo que nos estamos viendo es entre dos polos que a día de hoy parece que son las dos caras de la única moneda respecto a esta cuestión, que sería el racismo y el antirracismo. El racismo propiamente dicho, gestado en ese darwinismo británico entre el 18 y el 19, que acaba por colonizar en Alemania la ideología Volkisch. Recordar que la ideología Volkisch en sí misma no es racismo materialista. La ideología Volkisch habla del espíritu de un pueblo que se expresa en un folclore, en unas tradiciones y demás. Entonces, el Volkisch en un principio no tenía esa dimensión tan propiamente racista. La sangre, los antepasados hacían parte, tenías conciencia de los antepasados, pero no había un racismo a la hora de entender el mundo de los antepasados. Bien, se puede decir que el Volkisch alemán se habría intoxicado de este materialismo biológico darwinista británico, pero nos moveríamos con Ébola entre ese racismo y el antirracismo propiamente dicho. Es decir, el antirracismo universalista. No existe la raza, solo existe el ser humano, no existen antepasados que condicionen a pueblos, no existen los linajes,
los linajes no condicionan a las familias, a los pueblos y a las personas, no tienes detrás de ti una memoria en la sangre que puedes conocer y despertar. Fijaos entonces aquí dice Évola, este es un texto suyo, el elemento suprabiológico que despierta, el elemento suprabiológico que despierta. La raza que en verdad se lleva en la sangre, es más, la raza que se lleva en lo más profundo de la sangre, que comunica con las fuerzas metafísicas divinas que fueron percibidas por los antiguos en las entidades simbólicas del padre de la estirpe, de la gens, las gentilidades romanas, y en la estirpe. Claro, él está apelando a la idea de linaje tradicional, que es una idea que a día de hoy no está presente, pero tampoco lo estaba en el siglo XX. Por eso yo insisto en que cuando Évola articula su doctrina de la raza, si bien es verdad que la conversación con Codreanu es muy famosa, es verdad que él habla con Codreanu y queda impactado. Me dice que es de las conversaciones que más le marcó en su vida, conocer a Codreanu en persona. Y como Codreanu le dice, la parte puramente biológica vital parece que son los nazis. La parte de la idea, del Estado, de la ideología, parece que es el fascismo alemán. Dice, pero nosotros estamos en la cuestión espiritual. Bien. Bueno, pues yo creo que, aunque esa conversación marca profundamente a Évola en 1936, cuando él después desarrolla esas ideas, yo creo que está desarrollándolas desde el punto de vista puro y duro de la tradición sapiencial. Por eso he señalado a Fridtjof Schuon, su libro de Castas y Razas, porque a veces la mejor manera de entender la doctrina racial eboliana es leer Castas y Razas de Fridtjof Schuon. Pero más cosas. Bueno, pues nada, bueno, engarzando con las ideas que estáis lanzando, ¿no? Bueno, aquella frase, ¿no?, de José Antonio que decía que Alemania era una superdemocracia, pues claro, como lo que tenía en cuenta, ¿no?, de cara a la ciudadanía del Reich era el ser de raza aria, ¿no?, en el plano corporal, como todo, más o menos toda la población alemana lo era, pues todos se sentían representados por ese Reich, ¿no?, de una manera igualitaria, ¿no? Alemania es una superdemocracia, ¿no? Bueno, también comentar, al hilo de algo que también habéis dicho, ¿no?, que Évola como proyecto de regeneración del pueblo italiano, lo digo esto para que se vea que también el plano de la raza del cuerpo pues tenía su papel, ¿no? Decía Évola que quizá habría que buscar a los individuos con fenotipo ario-romano, porque aunque estuvieran en avilla, digamos, en ignorancia del principio sacro, ¿no?, que anida en nuestro interior, pues quizá serían más proclives para empujarle de alguna manera en el camino de la realización interior, y que en un futuro esos ariorromanos, fenotípicamente hablando, pues fueran los dirigentes de la futura Italia, ¿no?, los formadores, ¿no?, del nuevo hombre italiano, ¿no?, del hombre de raza, ¿no?, que decía Gonzalo, ¿no?, el hombre de raza que cumpliría con las tres razas, ¿no?, la del cuerpo, la del alma y la que jerárquicamente tiene que guiarla a ambas, ¿no?, la del espíritu, ¿no? Dicho lo cual, quizá también sería interesante hacer una enumeración de cuáles eran para Évola, ya que hemos hablado de características de la raza del alma, pues cuál sería para Évola la relación de razas del espíritu, ¿no? Bueno, no sé si llamarlas del espíritu, ¿no?, porque creo que algunas miradas a lo extrasensorial, ¿no?, pues no llegan al plano del espíritu, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se contempla lo extrasensorial, ¿no? ¿Cómo se puede contemplar, ¿no? En un principio, pues eso, el ideal de raza de espíritu sería la raza esta, ¿no?, la solar, ¿no?, que hemos comentado, apolínea, uránica, pero por procesos de decadencia, pues se podría caer en lo que era el siguiente plano, ¿no?, inferior que podrían tener determinados grupos humanos de cara a encarar la trascendencia, ¿no?, que serían las razas ya demétricas, telúricas, tónicas, matriarcales, ¿no?
Por debajo de estas, como proceso de involución, incluso de este segundo tipo de raza del espíritu, pues Ébola señala ya la telúrica o titánica, ¿no? Perdón, la titánica, ¿no? Es decir, ya incluso, pues, de alguna manera no se mira a la trascendencia ni aunque sea de una manera fideísta, ¿no? Como sería el caso del segundo tipo de raza del espíritu que he mencionado, ¿no? La titánica, ¿no? Ya sería la propia del guerrero, guerrero desespiritualizado, ¿no? Cuyo único motor es la fuerza, ¿no? El uso de la violencia, ¿no? Para digamos, acabar dirigiendo sociedades, ¿no? Bueno, la titánica, que tendría su versión femenina en la amazónica, ¿no? Sería el equivalente, ¿no? Y bueno, también menciona que cuando esta raza titánica se impone, él más o menos nos viene a decir que esto sucede sobre todo en la edad de bronce, ¿no? Pues puede tener lugar una especie digamos, restauración de la espiritualidad perdida, y estos mismos titanes, estos guerreros, podrían a través de la acción descubrir la acción interna y por tanto llegar digamos, concebir la existencia de manera sacra, ¿no? Sería los ciclos heroicos, ¿no? Sería la raza heroica, ¿no? Dentro de esta edad de bronce, ¿no? Igual que la segunda raza sería bueno, bueno, caracterizaría el tipo de raza del espíritu de la edad de plata, ¿no? Y nada, el actual, quizá en la edad de hierro, pues por degeneración pasamos de la raza titánica amazónica ya a una raza puramente dionisiaca en versión masculina y afrodítica en versión femenina, ¿no? Pues dada solo a lo sensual, ¿no? A la hipersexualización, ¿no? A, bueno, digamos, a la explosión de los sentidos, ¿no? Y, bueno, y podríamos entrar en terrenos más farragosos y comentar, a ver, eh, este proceso de degeneración por lo que respecta a la raza del espíritu se puede dar en cualquier, digamos, raza física o es específica de una en concreto. Son terrenos un poco polémicos. De hecho, Gonzalo igual recordará alguna polémica que con otra gente se tuvo hace tiempo, porque claro, bueno, leyendo la segunda parte, algunos de los capítulos de la segunda parte de Rivolta contra el mundo moderno, pues lo que casi se puede deducir es que, por lo menos en el actual Manvantara, en el actual ciclo humano, el grupo antropológico que pasa por estos procesos de decadencia partiendo de un tipo de espiritualidad solar sería el indoeuropeo, ¿no? Y que otros tipos de espiritualidades serían más connaturales con otro tipo de razas, ¿no? La sacerdotal más con pueblos semíticos, con pueblos mongoloides, pues quizá un tipo de espiritualidad, si se la puede llamar así, totémica, con pueblos negroides la animista. ¿Y por qué digo esto? Porque, vamos, Ébola, pues comento o repito, en capítulos de la segunda parte de Revuelta contra el Mundo Moderno, pues nos habla del lugar, ¿no? donde se desarrolla, ¿no? este hombre que sigue un tipo de espiritualidad solar y apolínica, ¿no? Apolínea, que sería, pues eso, la Hiperbórea, Tule, ¿no? La Isla Blanca, el Monte Meru, ¿no? El Arián en Baejo, ¿no? De los Idanios y tal. Y nos dice que este hombre, vamos a seguir el relato, ¿no? de Ébola, ¿no? Nos dicen que este hombre, portador de ese tipo de espiritualidad,
pues, bueno, en un momento dado protagoniza ciertas migraciones desde ese hogar ártico, pues más o menos en diagonal, llegaría incluso hasta Asia. Nos habla de otro tipo de migración que llegaría al norte de la tan cacareada Atlántica, donde se crearía una especie de subsede polar, ¿no? A partir de la cual pues habrá migraciones al este y al oeste. Al este pues tendría su sello, o dejaría su sello entre pueblos como los mexicas o incas. Ahí tendríamos pues, el Quetzalcóatl, ¿no? Blanco y solar, ¿no? O Viracocha. Hablaríamos de esos pueblos, bueno, aztecas, ¿no? Que se creían descendientes de Aztlán, ¿no? Podía ser tranquilamente la Atlántida, ¿no? Aztlán, ¿no? Y bueno, los toltecas, ¿no? Toltecas, Tule, ¿no? Parece que hay ahí unas raíces comunes, ¿no? Y que había también una migración hacia el oeste de esa sede norte-atlantidea, que pues llegaría a la fachada atlántica de Europa. Bueno, hablaríamos de la cultura de los megalitos, hablaríamos de las pinturas rupestres de Lascaux, de Altamira, del Levante. Hablaríamos en definitiva de los Tuatha de Danann, ¿no? Como raza solar, ¿no? De los helenos del Paleolítico, ¿no? Como se les ha llegado a definir, ¿no? Y estos pueblos, es el hombre de Cromañón, el hombre de Orignac, en definitiva, ¿no? Pues irían emigrando por el sur de Europa y el norte de África. No hay pruebas de restos, bueno, que se han hecho por el carbono 14, de restos megalíticos, y que prueban que cada conjunto de restos megalíticos situados más hacia el este tiene una antigüedad de 40 años menor que los situados hacia el oeste. Es decir, que habría un proceso de migración hacia el este más o menos continuo, ¿no? Y que pues estarían en el origen, por ejemplo, de la primigenia civilización egipcia, ¿no? Y que la migración pues continuaría hacia Asia, ¿no? Ahí quizá llegaron pues a China, y ahí tendríamos el origen de esa cosmovisión que dio paso al libro de las mutaciones, al I Ching, y a sus derivadas como el Tao Te Ching, que quizás serían también los que llegaron a Japón, ¿no? Los antepasados de esos pueblos Ainus, ¿no? Hablamos de unas gentes polares o circumpolares, o en su versión atlantidia, ¿no? Pues norteatlantidios, ¿no? ¿Vale? Y esa misma gente que vivía en ese, digamos, paraíso circumpolar, ¿no? En ese Tule, en esa Hiperbórea, nos dice Ébola, nos explica Ébola, que en un momento determinado, por un proceso interior de decadencia, pues tienen que emigrar de esa sede, porque ese proceso interior de decadencia pues se ve reflejado en lo fenomenológico, ¿no? Con una glaciación terrible. Tienen que abandonar esa sede y se van bajando hacia el norte de Europa, ¿no? Y nos comenta pues que llega un momento en que arriban, ¿no? Hacia el centro más o menos de la península escandinava, y ahí es cuando los indoeuropeístas ya nos hablan de los pueblos indoeuropeos. Por tanto, serían estos pueblos indoeuropeos los descendientes de los circumpolares, de los hiperbóreos, ¿no? En definitiva, ¿no? Claro, si seguimos el relato, ¿no? Que nos brinda Ébola, pues, bueno, que por cierto, por ejemplo, Hermann Wirth dice que más al norte de esta zona central de la península escandinava, pues él encontró restos rúnicos, arqueológicos, que por tanto pues haría más plausible el pensar que estos pueblos indoeuropeos de la zona central de la península escandinava pues descendían de ese pueblo polar o circumpolar, ¿no? Ese pueblo hiperbóreo, ¿no? Y el relato de Ébola pues habla de que ese pueblo indoeuropeo, ¿no?
digamos, bueno, sería... seguiría bajando pues sería el Urgeilman, ¿no? de ese pueblo indoeuropeo, ¿no? El origen, ¿no? Seguiría bajando por la península escandinava, y ahí se formaría, por ejemplo, la cultura de Ertebole-Ellenberg, ¿no? Por tanto, también derivada de pueblos indoeuropeos, ¿no? Que sería el Vagina Gentum, ¿no? Es decir, el lugar a partir del cual ya empiezan a dispersarse los pueblos indoeuropeos en varias direcciones, ¿no? Hacia el sur de Escandinavia, pues seguiría la bajada, ¿no? Y ahí tendríamos la cultura de los vasos de embudo, ¿no? Estos pueblos seguirían bajando hacia las costas del Mar del Norte o las costas del Mar Báltico, y ahí tendríamos pues la cultura de los vasos globulares, o después también la cultura de la cerámica cordada, o la del hacha de doble filo. O sea, seguimos con el relato y bajaríamos incluso pues a la cultura de los kurganes, ¿no? De los túmulos, ¿no? De Jim Buttas dice que está el origen de los pueblos indoeuropeos, no la tesis de Ébola, ¿no? Y de ahí pues continuaríamos hasta llegar al mundo iranio, ¿no? Donde, bueno, se gesta el Avesta como libro sagrado, y después ya los pueblos que llegaron a la India, los indoarios, ¿no? Con los Vedas, ¿no? Es decir, que son esos pueblos, según el relato de Ébola, indoeuropeos, los descendientes de los hiperbóreos, los descendientes de los que defendían ese tipo de, hicieron suya ese tipo de espiritualidad hiperbórea, solar, uránica, y por tanto esos pueblos indoeuropeos serían los que, según el relato de Ébola, fueron por un proceso de decadencia interior, pues adoptando tipos de espiritualidades, como la sacerdotal, la demétrica, etcétera, ¿no? La titánica, dionisíaca y tal, ¿no? Y que, pues, bueno, nos comenta también Ébola que en el sur de la Atlántida, pues quizá lo que habían eran pueblos como mongoloides y negroides, mongoloides que después se extendieron pues por América, por Asia, con un tipo de espiritualidad diferente, ¿no? Quizá más totémica, ¿no? Y que el pueblo ese pueblo nortatlantidio, que sería como subsede polar, ¿no? Subsede de Hiperbórea, pues llegó un momento también por un proceso de decadencia interior, pues que empezó a mezclarse con los pueblos de la parte sur de la Atlántida, ¿no? Esos pueblos mongoloides, ¿no? Esos pueblos negroides, ¿no? Entonces el proceso de decadencia todavía se aceleró más, pero empezó la decadencia interior, ¿no? Y después, fenomenológicamente, pues eso se trasluce en el hundimiento de la Atlántida, ¿no? Y otra cosita antes de acabar, ¿no? Y entonces eso que supondría una especie de determinismo que diría, pues esos pueblos semitas, esos pueblos mongoloides, tienen vetada la posibilidad de la transformación interior hasta el punto de llegar a conquistar o hacer suya un tipo de espiritualidad apolínea y tal. Digo, no, pero lo tendría más complicado, porque también deja entrever Ébola que quizá esos pueblos, como, repito, mongoloides, negroides y tal, en un Manvantara anterior, pues gozaron en la edad de oro de ese Manvantara anterior de un tipo de espiritualidad también solar, ¿no? Fueron decayendo en esa humanidad anterior, y cuando llegó la actual, pues ya estaban en estado de postración, cierto estado de postración espiritual. Por tanto, como haría más tiempo que habrían abrazado ese tipo de espiritualidad solar, pues les costaría a algunos individuos, por supuesto, de esos grupos humanos, porque no se puede hablar de manera igualitaria, ¿no? Haciendo referencia a todos los componentes de un grupo racial, ¿no? Algunos individuos de esos grupos raciales, pues tendrían esa posibilidad de reconquista de ese tipo de espiritualidad solar, pero, repito, más complicada al hacer mucho más tiempo que la dejaron atrás, ¿no? Es lo que quería comentar, ha sido... Sí, Bueno, yo diría que, claro, ya en este comentario que has hecho, nos hemos metido en el terreno más vaporoso
del pensamiento tradicional guénoniano y eboliano. Sí, que no deja de estar de acuerdo con el principio de que el ser humano ha vivido un proceso de regresión y no de evolución, ¿no? Claro, es lo que sea el misterio de la decadencia, exacto, tal como lo plantea la tradición. Entonces, aquí lo que estás moviéndote o nos has puesto sobre el tapete es ese terreno nebuloso de la humanidad de los orígenes y la decadencia de la humanidad de los orígenes. Con la famosa sede hiperbórea, la segunda sede hiperbórea en la isla de la Atlántida, las migraciones desde la Atlántida a este y al oeste, la civilización circumpolar que desborda Eurasia y desde Eurasia ya aparece históricamente con los Kurgan y desde los Kurgan se expande a Oriente y a Occidente y genera el mundo indoeuropeo, tal como se le conoce, desde la India hasta Europa, lo que serían los arios, ¿no?, que llegaron a la India. Claro, aquí nos hemos movido ya en un terreno bastante nebuloso, que es la parte quizás más difícil a veces de poner sobre el tapete en el pensamiento de Guénon, de Ébola, de Schuon, en general en la tradición sapiencial, que es el misterio de la humanidad de los orígenes y el misterio de la decadencia. Yo no voy a entrar ahí ahora, pero sí que creo que a la hora de entender la doctrina racial eboliana, él en realidad lo que está haciendo referencia en gran medida es a la necesidad de una nueva arianidad. Él contempla a la humanidad en un estado de profunda decadencia y considera que es necesaria actualizar la arianidad dormida, la arianidad apagada. Él insiste en que no van a surgir arios en Europa por mezclar entre sí hombres y mujeres de rasgos nórdico-boreales. Por mucho que se mezclen hombres y mujeres de rasgos nórdico-boreales, Europa no se va a arianizar. No es refinar la economía, no es refinar la genética, no es refinar la materia lo que va a dar luz a un ciclo ario. Entonces, yo creo que esto está en el fondo de la doctrina racial de Ébola, la doctrina racial de Ébola, que al fin y al cabo está insistiendo en la necesidad de que se actualice algo antiguo y ancestral, casi dormido, apagado, con capas y capas de decadencia y superposición, en la cual Ébola llega a incluir la posibilidad de que se hayan mezclado las razas. Bien, se han podido mezclar, ya no existen razas puras, lo dicen sus libros. Pero allá donde quede la beta de la antigua tradición ancestral hiperbórea, debe actualizarse. La semilla de la arianidad debe hacerse presente. Pues yo creo que ahí es donde está al final la riqueza que más podemos sacar de las tesis ebolianas. Cuando él dice, fijaos, lo leo, tú estabas hablando de la idea del ario como algo perdido que se actualiza, ¿no? Entonces él dice, reconquistar aquello que se ha perdido, vivificar el estado primordial, neutralizar la influencia desmedida de la parte instintiva, pasional e irracional del ser humano, exasperada, sobre todo por razón de las mezclas de la sangre no ariana, pero reforzar aquellos rasgos y caracteres típicos de la naturaleza sideria, soberana e impasible, que originariamente se encontraba en el centro de la humanidad de los orígenes, de la humanidad hiperbórea. Entonces él está haciendo referencia a que ha habido unas razas, ha habido unas mezclas, ha habido un proceso de decadencia, del tipo ya que sea. Pero la semilla sigue ahí latente y debe ser actualizada. Reconquistar aquello que se ha perdido. Y la misma línea luego dice, no es ideal ario el ser varones en el cuerpo, pero castrados en el espíritu. No se puede ser varón de la raza del espíritu sin disciplina, sin autosuperación, sin subordinación de lo que es vivir a algo que es más que vivir, sin una distancia entre el ser que en nosotros manda y el ser que en nosotros obedece, entre la parte sideria e impasible y la que debe moverse a su indicación, en la plenitud de todas sus energías psíquicas y corpóreas, donde el sujeto queda sustraído al dominio de la impulsividad y los instintos animales. Este es el fin verdadero de toda arianidad que deba trabajarse en los tiempos que corren. No tenerlo en cuenta es terminar en las desviaciones inmanentistas y materialistas ya delatadas al comienzo del artículo que está escribiendo, dice, y de acuerdo a nuestras ideas. Dice, cerrarse a la posibilidad de esta actualización es negar una orientación verdaderamente aria a cualquier racismo. Entonces, él en realidad está tratando de corregir el racismo alemán, tal como se ha planteado la arianidad de Rosenberg,
está tratando de corregirla con esta apelación a un proceso de trabajo sobre uno mismo, ¿no? De un ser que manda y otro que obedece, que se sustrae a toda impulsividad, a todo instinto animal inmediato, a toda pasionalidad. Entonces, yo creo que a la hora de poner en valor lo que sería la doctrina racial eboliana, yo creo que la clave está en esa apelación que él hace a una arianidad latente que tendrá que surgir en algún momento y de cuyo surgimiento dependería la verdadera restauración y sanación de Occidente. La civilización occidental estaría postrada, pero porta todavía la semilla, entre comillas, del mito hiperbóreo, del mito de los orígenes. Y en la actualización de eso sería la clave de su ética y su antropología. Y esto para mí es algo especialmente valioso a la hora de poner en valor para los tiempos que corren la raza del espíritu en Julius Evola. Pues nada, simplemente yo por mi parte lo único que tenía que añadir es que hay una contradicción fundamental entre la doctrina tradicional y el problema que tenemos nosotros en este momento en Europa. Porque claro, aquí tenemos un problema que es muy, muy contingente, muy real, ¿no? No solo que hay una pérdida del sentido étnico de nuestros pueblos, sino que este sentido, esta unidad técnica ya pertenece al pasado. Exacto. O sea, es decir, hoy el gran problema que tenemos pues es que hay aproximadamente un 10% de los españoles pues ya no han nacido, no tienen, sus padres no han nacido en nuestro suelo. Y esto que se refiere efectivamente a un problema de lo que Evola llamaba el racismo de primer grado, es decir, el racismo biológico, pues también tiene una repercusión en el segundo grado, que es que estos recién llegados o estos hijos de la inmigración, pues no ha habido una integración, es decir, no se han integrado en la cultura española, probablemente porque tampoco había mucho donde integrarse, no había un gran patrimonio cultural presente ahora mismo y activo y con vitalidad suficiente, porque es un problema en el fondo de vitalidad. Pues no había un patrimonio, una vitalidad suficiente para que se integraran y tampoco los gobiernos lo han intentado. Integrarse hubiera supuesto que estos grupos halógenos hubieran perdido su identidad originaria, sino que simplemente se han integrado, han aceptado la integración tal como la planteaban los gobiernos, que suponía, una especie de mantenimiento de sus tradiciones aceptando la legislación española, simplemente. Pero ahora nos enfrentamos con otro problema, que es el de la Agenda 2030. El de la Agenda 2030 y el de las decisiones del Foro Económico Mundial, que hablan de un nuevo concepto que ya no es ni integración ni asimilación, sino, pues se me ha olvidado la palabra, pero aparece continuamente en los documentos del Foro de Davos o Foro Económico Mundial y en los documentos de la Agenda 2030, que es básicamente lo que viene a decir es que el inmigrante no tiene por qué integrarse en la sociedad, sino que tiene que mantener sus peculiaridades y fundirse dentro de esa sociedad sin asimilar, no como un grupo cerrado, sino un grupo abierto. Es decir, integración supone la cohabitación de dos grupos, y el nuevo concepto que está imponiendo la Agenda 2030 es el melting pot, es decir, la mezcla absoluta. Esto, claro, genera un problema real en nuestras sociedades, ¿no? Y este problema es un problema que está ahí porque va a ir a peor, ¿no? Es decir,
No es por casualidad que las sociedades multiétnicas, en el sentido biológico, también sean sociedades en las que no existen nexos de identidad suficiente y, por tanto, pues son sociedades en donde los enfrentamientos pueden ser continuos. Nosotros ahora estamos afrontando este riesgo en nuestro país. Y yo lo que quiero plantear, que no es, por supuesto, aquí el momento, ni la ocasión, ni la hora de resolverlo, es que a veces los discursos ideológicos doctrinales, no ideológicos, doctrinales excesivamente complejos, nos pueden situar en una deriva doctrinalmente acertada, pero excesivamente compleja para poderla explicar al vecino del quinto. Exacto. Es decir, para que tenga una repercusión. Claro, y aquí a veces el problema, bueno, es que tenemos un riesgo que está aquí, que está encima, ¿no? Es decir, ha habido unos incidentes en Saint-Denis, que no se pueden olvidar. Yo esta mañana he salido a la calle, en mi pueblo, y he visto la fealdad. Cosas que probablemente no me hubieran sorprendido en Marrakech, no me hubieran sorprendido en Kuala Lumpur, pero que me sorprenden en Blanes. Entonces, quiero decir que yo fundamentalmente tengo tendencia a reducir los planteamientos ebolianos a unos planteamientos personales e interiorizados. Es decir, tal como se plantea el pensamiento eboliano, hoy carece de las desembocaduras prácticas que tenía en los años 30, completamente. Es decir, en los años 30, Évola podía esperar actuar sobre el fascismo italiano, sobre el nacionalsocialismo alemán, sobre el Tercer Reich, incluso sobre la Guardia de Hierro rumana y sobre otros movimientos. También es cierto que mantenía cierta admiración por los planteamientos joseantonianos, ¿eh? Pero esto ya ha pasado. Esto ya no es posible hoy. Ya no es posible realizar ningún trabajo operativo sobre el nivel, este racismo de tercer grado, este racismo que alude a la raza del espíritu, por una sencilla razón, porque todo esto ha quedado desintegrado después de 1945. No sabemos qué hubiera ocurrido de no haber existido la guerra mundial. Lo que sabemos es la situación en la que nos encontramos ahora. Por eso, yo, para concluir, soy muy partidario de interiorizar el pensamiento eboliano y, sobre todo, que desemboque en prácticas personales concretas, que lleven efectivamente a una vivencia interiorizada de lo que es la tradición, de lo que es la objetividad, del sentido de uno mismo, del sentido de la presencia, etc. Y de los discursos más elaborados ideológicamente, ponerlos en segundo plano, porque nadie fuera de nuestros círculos lo va a entender. Totalmente de acuerdo. Yo recuerdo un texto eboliano, un texto escrito, un comentario sobre ébola, escrito, creo recordar, por un camarada suizo, Daniel Cologne, que hablaba sobre las condiciones del fin del ciclo. Es decir, estamos en un fin de un ciclo. Entonces, en este fin de ciclo hay unas condiciones que nos vienen impuestas por esta situación, que no nos permiten ir más lejos de unos objetivos muy pedestres, muy próximos. Si cometemos el error de hacer unos discursos muy elaborados doctrinalmente, corremos el riesgo de que nos ocurra lo que le suele ocurrir al pez cuando no tiene agua. Y nosotros no tenemos agua en estos momentos para difundir un planteamiento doctrinal. Por tanto, claro, entonces, ¿dónde dejamos a Évola? Como maestro de pensamiento.
claro. Sigue siendo importante, sigue siendo fundamental. De hecho, algunos nos hemos mantenido en pie gracias a algunos consejos y algunos puntos de vista de ébola y hemos logrado mejorar como personas y hemos logrado incluso, siguiendo sus consejos sobre la vida, sobre el futuro, sobre la interioridad, llegar a una visión objetiva de la realidad, que en el fondo ébola lo que pretendía era esto, lo que aconsejaba era esto, sobre todo que cada uno de nosotros tuviera una visión objetiva, es decir, directa y real de lo que nos rodeaba, una comprensión de la modernidad. En el momento en que se tiene una comprensión de la modernidad, se está de acuerdo en que hay que combatir esa modernidad y que nosotros no formamos parte de esa modernidad. Pero hay unos problemas reales, inmediatos, que hay que analizar en términos políticos y en términos sociológicos y en términos también de revolución industrial, de cómo se aproxima la cuarta revolución industrial, el futuro, etc. Nada más. Dejo ahí el tema. Pues creo que es absolutamente necesario el comentario que has hecho. Porque efectivamente estamos desarrollando aquí una conversación que podría resultar distante, como de torre de marfil, para quien sea ajeno a la doctrina tradicional eboliana, perdón, a la doctrina eboliana, al pensamiento ébola, a la doctrina tradicional. Entonces, es verdad que como maestro para de aplicación interior, es evidente que ébola da artilugios, palancas e ideas de construcción de la personalidad. Pero luego está relacionarte con el mundo en el que estamos, ¿no? En las condiciones de fin de ciclo, donde, como de los distintos grados de la sociedad, el más inmediato, migración, desorden. Entonces, Agenda 2030, ¿no? Pues frente a esta situación habría que decir, como tú planteaste una vez, ¿no? Actualizar el cabalgar el tigre, actualizar ese libro para nuestro tiempo. Mira, yo creo que esto es... Estamos estamos en trabaja hacia adentro y hacia afuera vas a tener que encontrar una manera de actualizarlo. Porque esto ya ha quedado obsoleto. Más o menos hemos ya explicado el planteo que tenía ébola sobre la doctrina de la raza. Bueno, alguna curiosidad, por ejemplo, ya que tenemos claro de que lo interior acaba jerárquicamente influyendo sobre lo exterior, aquello que decía ébola sobre que, por ejemplo, está claro, ¿no?, que las variaciones en la raza del cuerpo pues pueden tener lugar por la mezcla de razas, ¿no?, la mixtovariación, pero después manejaba un concepto que era el de la idiovariación, ¿no?, que eran transformaciones en la raza del cuerpo, en lo físico, que tenían un origen interno que seguramente eran eso, era una decadencia ¿no?, como consecuencia de la raza, de la decadencia de la raza del espíritu, ¿no? Fue un concepto que manejaba él, ¿no? Así para poner el último apunte. El último apunte. Montaraces, pasamos ya el epicentro de la medianoche, ¿no? La oscuridad total cubre nuestro mundo, tanto realmente como metafóricamente. Se han tocado varios temas, supongo que no gustarán a nadie, porque ni la manera de verlo de unos ni de otros no es buena ni para el sistema, ni es buena para los supuestos antisistemas, así que estamos jodidos. Como siempre, si no eres odiado por todos, es que algo haces mal. Y recordar, el materialismo biológico es una gilipollez, pero más gilipollez es oler como un cinturón viejo. Muy buenas noches.